Vamos a seguir con más. En este momento quiero pues dar la bienvenida a que hemos estado hablando de diversos temas, sobre todo del cosmos, de apologética, de pues, la cosmovisión cristiana, que es interesante también abordar estos tópicos, sobre todo de cara a un final de año y a estas fiestas navideñas que nos interpelan muchas veces y nos vuelven a errar por desconocimiento. Está junto a nosotros Julián Musa, él pues es teólogo, y con él pues vamos a abordar desde la teología cristiana hasta pues diversos temas que producción me ha planteado, entre ellos esto del origen del nacimiento de Jesús. Pero bueno, hay muchos temas interesantes que con él vamos a compartir. Bienvenido al Mangú de la Mañana, Julián. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Alex, y saludando a todo el equipo aquí y a aquellos que están viendo este programa. Quiero empezar por creer. ¿Qué tan importante es creer? Todos, de alguna manera u otra, creemos. Eso forma parte, para tú establecer convicciones, tú tienes que tener creencias. Y lo que maneja tu vida, por ejemplo, si nos vamos al tema de los valores, son convicciones que uno asume por creencias que uno tiene. Entonces, en ese sentido, lo importante es poder estar en creencias que sean, digamos, correctas, creencias que no sean producto de lo que hemos escuchado y hemos oído, sino producto de que nosotros estamos convencidos de esas creencias que tenemos. O sea, básicamente eso es importante. Nosotros creemos, por ejemplo, tú hablabas de la cosmovisión cristiana. Sí. Nosotros creemos que la cosmovisión cristiana está conformada por un conjunto de creencias que se sustentan en lo que Cristo habló en muchas ocasiones, de que Él es la verdad. Sus enseñanzas son la verdad. Y por eso creemos que las creencias cristianas son creencias que son correctas y que te permiten llevar un estilo de vida bajo convicciones que te van a ayudar como persona y sobre todo que te van a ayudar a tener una estrecha relación con Dios. Julián, se dice que Jesús no nació en diciembre. La Biblia, cuando nosotros miramos esto de la existencia de Jesús, tenemos como fuente primaria la Biblia y hay otras fuentes de historiadores de la época, tanto judíos como griegos, romanos, que hablaron y confirmaron la existencia de Jesús. En la Biblia no se te da una fecha de cuándo Él nació. Lo que sí la Biblia está muy clara y establece de que Jesús vino al mundo. O sea, por ende nació, vino, Dios se hizo hombre y vino, como se hizo hombre, vino a través, como nacemos los hombres, como un bebé. Y ese concepto que se nos ha, si se quiere, introducido desde nuestra propia concepción, pues muchas veces cuando uno va estudiando, conociendo, indagando, cuestionándose, preguntando, despejando dudas, creo que el conocimiento aún mucho más de esa cosmovisión de la que tú haces mención y por supuesto de aspectos teológicos, pues uno va empoderándose más de la información. Sin embargo, aquí teníamos una conversación interesante fuera de cámara y te cuestionaba sobre muchos aspectos. Dentro de ellos, hoy día, este agnosticismo del que mucha gente, sobre todo la nueva generación, negar la presencia de un ser divino. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, el agnosticismo como tal, ellos plantean, es una creencia primo hermano, yo le digo, al ateísmo. Lo único que la diferencia es que ellos dejan una duda. Dicen, bueno, dejan una duda, pero no cuando ese Dios tiene que ver con el cristianismo. Ahí ellos son tajantes como el ateo en decir que no existe. El agnóstico te dice que si existe Dios, no puede ser conocido. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué no puede ser conocido? Esa es la pregunta que nosotros como cristianos le podemos hacer a ellos. Mucha gente se ha montado en esta ola del agnosticismo, no porque tenga evidencia de la no existencia de Dios, porque nadie puede comprobar y decir que Dios no existe. Eso es imposible, poder confirmar la no existencia de Dios. Entonces, es más porque es una moda, más que por convicciones reales con evidencia. Entonces, nosotros desde la fe cristiana creemos que aquellos que reniegan la fe lo hacen no por evidencias, sino por rebelión hacia ese Dios. O sea, es porque a la hora de que yo asumo de que Dios existe, yo también asumo que tengo que dar cuenta de mi vida a ese Dios.
Y eso es lo que mucha gente no le interesa. Y la misma Biblia nos muestra esa realidad con aquellos que dicen no creer en Dios. La gran pregunta que muchas veces, digamos que nos hacemos por ponerme un poco del lado de esta generación de la que abordábamos hace poco, tú y yo acá detrás de cámara, que concentra pues una proposición en el medio, ¿ciencia o fe? Esa es una muy buena pregunta porque se ha vendido la idea de que la fe y la ciencia están divorciadas y no es cierto. La ciencia es una virtud dada por Dios al ser humano y de hecho cuando uno mira el inicio de lo que fue las ciencias modernas que trajo el método más revolucionario de la ciencia hasta ahora, que es el método científico, fue creado por personas que creían en Cristo. ¿Qué tú entiendes? Buena respuesta esa, ¿eh? ¿Qué tú entiendes que la gente hasta este momento, si se quiere un poco vago, desconoce del nacimiento de Jesús? Bueno, sobre el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Jesús, la venida del Redentor, es la gran promesa que todos los profetas del Antiguo Testamento venían hablando. O sea, la venida del Salvador. El origen está ahí. Cuando uno ve, por ejemplo, al profeta Isaías, que dice que un niño, bueno, te lo voy a leer, claro, porque por creo favor, que es importante sí. Adelante. para que aquellos que están viendo el programa pues puedan también buscarlo, porque en la Biblia el relato del nacimiento está en Lucas y en Mateo. Pero hay una profecía de hace 700 años antes de la venida del Señor que es muy importante leer y ver. Isaías 9:6 dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. En un momento de la historia de la humanidad se cumple esta promesa de que venía el Salvador del mundo. Vuelvo y repito, todos los profetas del Antiguo Testamento hablaban del advenimiento del Mesías. Y en un momento determinado de la historia, Dios irrumpe y viene para cumplir eso de que es el Salvador. Todo aquel que cree, hay un gran problema que todos los seres humanos, y eso la Biblia lo muestra, tenemos, y es el tema del pecado, que es esa inclinación natural a nosotros vivir nuestras vidas sin que Dios sea el que gobierna nuestras vidas, básicamente. Los que hemos en algún momento leído la Biblia y bueno, la conocemos así un tanto a profundidad y conocemos por demás también a los principales evangelistas, ¿no? El caso de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Veo que a veces pues como que hay cierta incongruencia en terminología, sin embargo la esencia al final termina siendo la misma. Sí, es la misma porque Dios utilizó a cada escritor de la Biblia, lo usó con su personalidad, pero al final, como tú dices, relataron aquello que Dios quería que se supiera. Los evangelios no son una biografía de Jesús, sino que tienen como fin mostrar que el Mesías prometido, el Salvador, que había sido prometido desde la antigüedad, había llegado y el mensaje que él vino a dar. El mensaje que él vino a dar es ese mensaje de reconciliación del hombre con Dios. El tema, muchas veces cuando se piensa en el nacimiento de Jesús, se piensa en el bebé y demás. Jesús no se quedó siendo un bebé. Jesús vino con una misión. Lo más importante del nacimiento es el para qué vino. Claro. Y el para qué es que él vino para que todo aquel, Juan 3:16 es un versículo muy conocido, porque de tal manera y muy enriquecedor amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la esencia, o sea, Jesús vino a un mundo donde lo que predomina, y eso lo vemos al día de hoy, solamente tenemos que ver los medios de comunicación para darnos cuenta que la inclinación del corazón del hombre tiende más hacia prácticas que al final ni siquiera le benefician a ellos mismos. Son prácticas brillante. Y son prácticas que ofenden a Dios. Entonces, el Salvador vino para llegar a nuestras vidas y por medio de nosotros creer en Él, que eso es otra parte que dice el texto. Sí. Creer en Dios implica, y ya brevemente te digo esto, creer en Dios implica confiar en Dios. Confiar en Dios es que nosotros reconozcamos que somos pecadores, que no estamos bien ante Dios, que nuestra relación con Dios está lejana y que hagamos algo que Jesús dijo muchas veces, nos arrepintamos de nuestro pecado. Arrepentirse es un cambio de mentalidad.
Es duda. una manera de ver a Dios de una forma diferente. Es ahora yo ver a Dios y confiar en que Él es el que vino y a través de la cruz de su muerte perdona mis pecados. Y a partir de ahí, y ya cierro con este comentario, confiar en Él. ¿Qué implica confiar en Él? Confiar en Él implica que Él es el Rey de mi vida. Jesús como Mesías, la palabra Mesías es el Rey que vino a salvar. Entonces, si Él es mi Rey, ya yo vivo conforme a su palabra. Mi voluntad yo la entrego a Él. Y ahí es que está la verdadera libertad del hombre. Eso hace que se produzca el gran milagro, que es el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo es ser regenerado. Nacer de nuevo es tener una nueva vida, donde ahora Dios es el centro de mi vida y mis acciones van a tener como fin exaltar a ese Dios que me salvó. Definitivamente, y es renovarse, también va muy de la mano con esa renovación que va de la mano, por supuesto, de estos maravillosos conceptos, ¿no? No me perdonaría, Julián, despedirte sin que la respuesta, por supuesto, sea breve. ¿Cuándo el cristianismo se vuelve paganismo? Bueno, a partir del siglo IV es que viene esta mezcla con el paganismo de Roma. Eso la historia muestra que fue cuando el emperador Constantino, donde separan las persecuciones a los cristianos, pero se diluye el mensaje. Donde viene el cambio, la confrontación fuerte al mal proceder que estaba teniendo la iglesia que surge de Roma, es con la Reforma protestante. La Reforma hace algo revolucionario en el siglo XVI y es volver al hombre a la esencia del cristianismo. La esencia del cristianismo se encuentra en la autoridad y la infalibilidad de las Sagradas Escrituras. Bueno, sin dudas que hablar contigo es extendernos a seguir pues preguntando, indagando, cuestionándonos y múltiples cuestiones allí que de seguro nos van a seguir edificándonos, ¿no? Qué interesante ha sido este coloquio, Julián. ¿Dónde la gente pues, puede buscarte a través de tus redes sociales? Sé que también tienes un espacio eclesial donde pues allí también se comparte un poco la palabra, Julián. Cuéntanos. Sí, estamos en las redes sociales como @PJulianMusa, en todas las redes. Tenemos nuestro canal de YouTube que se llama Canal de Julián Musa, donde hablamos de estos temas. Y en Radio Eternidad, ahí tenemos nuestro programa que se llama Perspectiva, donde tratamos temas actuales, temas sociales, pero dando siempre la opinión a partir de lo que Dios dice de la revelación, a través de la revelación bíblica. Definitivamente. Entonces, ahí estamos y muy agradecidos por la invitación que ustedes me hacen. Un placer, Julián. Bueno, cosmovisión bíblica, teología cristiana, apologética y muchos otros temas. Es lo que hemos debatido acá con el teólogo Julián Musa. Ojalá volver a tenerte frecuentemente acá en el espacio porque de seguro que ha de ser muy edificante para los televidentes del Mangú de la Mañana y por supuesto de RTVD. Gracias, Julián. Enhorabuena.